When did you get back from... Buenas tardes, bienvenidos a este espacio, el debate político en Consulta Política. Mi nombre es Guillermo Rodríguez, politólogo, y me acompaña... Así es, yo soy Christopher Vázquez, consultor político. Bueno, vamos a analizar diversas noticias y la primera que tenemos es la creación del Frente Amplio por México. Resulta que la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional aprobó unirse con el PRD y con el Movimiento Ciudadano para mandar solamente una candidatura para el 2018. Y resulta que esta unión de partidos no solamente es para las elecciones del 2018, sino que esta alianza durará hasta el 31 de diciembre del 2024. Así es, están hablando de una alianza que va a durar 6 años. Van a ser 6 años en donde van a pasar distintas elecciones a distintos niveles de gobierno. Y ellos van a ir juntos en contra del Morena y del PRI para tratar de ganar un poco de espacios políticos. Parece la última medida de auxilio que está tomando el PRD, porque recordemos que en las elecciones que han pasado, Morena ha despuntado más que el PRD, incluso Morena puede ser ya la tercera fuerza en este país, y el PRD se coloca entre la cuarta, quinta posición. Entonces, unirse con el PAN siento que es una medida de emergencia que toma el PRD para no, perder el registro quizá. Sí, aunque también, no sé qué te parezca a ti, ¿qué te parece a ti la unión de estos dos partidos que no tienen nada que ver en sus ideales, que son de ideales completamente distintos, alejados, opuestos, o sea, contrarios? Bueno, es interesante cómo la derecha puede unirse con la izquierda, porque obviamente son ideologías totalmente opuestas. Uno es conservadora y la otra trata de ser un poco más tolerante a nuevas decisiones, ya sea el aborto, la adopción de parejas del mismo sexo. ¿O tú qué me puedes decir? Por cierto, este fin de semana pasado Andrés Manuel López Obrador se reunió con todos los militantes de Morena en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, en donde declaró que es una aberración que los políticos sigan aferrados a un cargo público y a otras elecciones solo por querer ganar. A mí se me hace extrañas sus declaraciones porque pues... Yo creo que se mordió la lengua el señor, pero también debemos recordar que Morena es como el asilo de los políticos que han cometido una serie de atrocidades en cargos públicos. Y el claro ejemplo es Manuel Martínez Garrigós, que ya es miembro de este partido e incluso subió contenido a sus redes sociales donde aparece él en el meeting. Es impresionante cómo se les otorga el perdón y esperemos que la sociedad no olvide el papel que realiza cada uno de los funcionarios en sus cargos. Debemos dar votos quizá de castigo, pero el voto debe ser pensado en las elecciones del 2018. Recordemos que el camino empieza el 8 de septiembre, que es el tiempo que estipuló el INE para los comienzos de los procedimientos internos en los partidos para la elección de un candidato. Así es, ya este próximo 8 de septiembre inicia la veda electoral y vaya, van a ser las primeras elecciones a las que se van a enfrentar el PRD sin Andrés Manuel López Obrador y que van en contra con Morena y no se aventaron para ir solos a estas elecciones. ¿Quién sabe cuál es la reacción de Cuauhtémoc Cárdenas, que es uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, ya que él se desprende del PRI para seguir una ideología más tolerante, más liberal, y ahora que el PRD se junta con el PAN es un choque de fuerzas, es algo interesante. Así es. Ya estaremos viendo qué pasa, los resultados se darán el próximo año en las elecciones, en las urnas. Quién sabe cómo van a estar los candidatos, todavía falta ver. Sí, es otro punto importante a señalar, ya que Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, había dicho que él buscaba la candidatura para 2018, pero ahora con esta unión con el PAN, en el PAN hay 3 posibles candidatos, que es Ricardo Anaya, Margarita Zavala y el gobernador de Puebla. También hay que recordar que Margarita Zavala hace unos días exigió la renuncia de Ricardo Anaya. Sí, son varios ya que se pronuncian en contra de este personaje en el PAN, ya que dicen que es dañino para la institución, que no va tan bien con los ideales de este partido Acción Nacional. También debemos señalar que Alejandra Barrales ya se destapó porque busca la candidatura de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, y recordemos que Morena ya destapó a su candidata, que es la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum,
Y es interesante que ya hay dos mujeres en busca de un cargo político tan importante como es ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y este pasado 1 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto desde el Palacio Nacional dio a conocer los avances que ha tenido en 5 años ya de gobierno. Vamos a hablar un poco de las cifras que dio y en los distintos ramos en los que los dio. Vamos a empezar por seguridad, en donde comentaba que se neutralizaron a 107 de los 122 delincuentes más peligrosos en México y que a la fecha 512,000 efectivos y más de 8,000 mandos provenientes de todas las fuerzas policíacas del país han recibido algún tipo de preparación. Una de las medallas que se colgó o que se puede colgar a Enrique Peña Nieto es la captura del Chapo Guzmán y su traslado a Estados Unidos para que fuera procesado en una cárcel de máxima seguridad. También es diferente la dinámica en la que dio su informe de gobierno. Recordemos que hace un año tuvo una dinámica con jóvenes estudiantes en el que intercambiaban preguntas. Quizás esas preguntas estaban ya planeadas, estaban estudiadas por nuestro presidente, pero fue una dinámica distinta a lo que habíamos visto a lo largo de la historia en los informes de gobierno. Que también salió a relucir y sacaban hasta incluso las fotos de los jóvenes que estaban presentes en el informe y la mayoría de ellos eran militantes del PRI. Solamente un personaje fue el que incomodó a Enrique Peña Nieto, pero ahí logró irse por la tangente y no pasó a mayores para beneficio de Enrique Peña Nieto. ¿Quién fue? Hablando un poco de desarrollo social y dando las cifras que presentó en este quinto informe de gobierno, dice que de acuerdo con la más reciente medición de los niveles de pobreza realizados por el Coneval entre el 2012 y el año 2016, 1.100.000 personas más tienen mejor calidad y espacios más adecuados en su vivienda, 1.200.000 personas más cuentan con servicios básicos como son agua, luz y drenaje, 1.300.000 personas más superaron el rezago educativo, 2.800.000 mexicanos más cuentan con alimentación sana, variada y suficiente, 3.400.000 mexicanos más cuentan con seguridad social y 6.200.000 mexicanos más tienen acceso a servicios de salud. Estos datos no pueden ser celebrados ampliamente por el presidente y por el PRI, ya que se dieron cifras de que más de 2 millones de ciudadanos superaron la pobreza extrema, pero aquí en México hay pobreza extrema y pobreza, es decir, la gente pasó de ser muy pobre a ser pobre, entonces eso no se tiene que celebrar. Recordemos que nuestras clases sociales, que como se han clasificado, es alta, media, pero la media se divide en dos, que es media alta y media baja, tirándole ya a pobreza, y la baja, que es donde entra la pobreza y la pobreza extrema. Pero, vuelvo a repetir, sí, la gente ya tiene más acceso a servicios públicos, a educación, pero sigue estando en la pobreza, es decir, no puedes celebrar algo que no ha funcionado también. Tus medidas, tus políticas económicas, tus políticas en educación, tus políticas en salud no han servido del todo. Ahora estamos hablando que salen de la pobreza a través de sistemas subsidialistas, en donde pues sí, para ciertos números los lleva de un lado a otro, pero en cuanto esos programas se terminan, la gente continúa en la misma situación en la que se encontraba. Sí, claro, el Estado no ha dejado de tener ese papel paternalista, es decir, yo te doy dinero por tener tantos hijos, porque así funciona. Dan apoyos económicos para poder mantener a los hijos, o dan apoyos económicos para mantenerlos en escuelas, pero no hay esa amplitud de empleos, esa creación de empleos para que la misma gente sola tenga la capacidad de salir adelante y no de la mano del Estado. El Estado solamente debe ser el guía y no intervencionista, como es el papel que ha rolado en Venezuela. Venezuela era un país, y es un país 100% petrolero. Su burocracia creció ampliamente en la empresa encargada de extraer el petróleo, la empresa perteneciente al Estado, y con la crisis de los precios del petróleo también hay una crisis en Venezuela, ya que no hay otra actividad que desarrollar en Venezuela, simplemente sobresale y domina el petróleo en Venezuela. Y por supuesto alguien que estuvo acompañando al presidente Enrique Peña Nieto fue Aurelio Nuño, el secretario de Educación,
Y hablando de educación en números, Peña Nieto comentaba que se había auditado la nómina del magisterio, detectando más de 40,000 plazas que no eran utilizadas en labores docentes. Y respecto a la cobertura total de educación media superior, subió de un 66% a un 82%, su máximo nivel hasta el momento. También hay que criticar el papel de los encargados de la imagen y comunicación de Peña Nieto, ya que su frase ha sido rebuscada. La que dijo, como, bueno, la voy a citar, es: lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Eso fue un mensaje perjudicial para la imagen de Peña Nieto. Y como asesores podrían haberle dado un giro o quitar esa frase, pero lo que ellos hicieron es parafrasear, y ahora lo que dicen es que lo bueno cuenta y que siga contando, pero vemos un mensaje ya demasiado dañado, demasiado quemado, por así decirlo, para Peña Nieto. Así es, y porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. En política exterior, lo único que comentó Enrique Peña Nieto fue que su relación bilateral con el nuevo gobierno de Estados Unidos está basada en la soberanía, el interés nacional y la protección de los connacionales. Eso puede ser importante señalarlo, y le pongo una palomita al presidente, y también el papel que ha desarrollado el negociador del Telecán, ya que dijo que si se menciona un poco el tema del muro fronterizo que va a ser pagado por México, México se retira de las negociaciones, y eso es importante porque defiende nuestra soberanía, defiende nuestro nacionalismo, nos hace sentir que estamos representados por personas capacitadas para realizar estas funciones. Así es, el presidente señaló, dijo: lo he dicho y lo reitero, no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación. Esto es importante porque se enlaza con el viaje que hizo Peña Nieto a China. Se reunió con el presidente Xi Jinping y están en la cumbre, fueron participantes de la cumbre de las BRICS. Las BRICS son las economías emergentes más importantes de nuestro planeta. A mencionarse es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. México solamente participa ahí como un invitado. Y ahí defendieron ambas naciones, China y México, la relación de libre comercio que debe existir entre los países. Y el presidente de China dio la propuesta de crear un bloque económico y comercial entre países del Pacífico y países de Asia. Así es, y el pasado martes el presidente allá en China se reunió en privado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y posteriormente se planeaba reunir con el líder del Banco Industrial y Comercial de China, Jin Yuman. Vamos a ver qué rol tiene el presidente de Rusia, Vladimir Putin, porque al entrar un poco en conflicto, bueno, a estar rozando un poco las ideologías de México con Estados Unidos, Rusia puede sacar provecho, ya que puede tenderle la mano a México, crear un bloque comercial también con Rusia y darle un poco salida a las mercancías que posiblemente pueden cerrarse a Estados Unidos. ¿Pero tú crees que a Rusia le importe tener de la mano a México? Yo siento que a Rusia hemos visto que le importa estar al 100 con Estados Unidos, y hasta el momento eso es lo que han hecho, ¿no? Pero no he visto que la relación sea al 100% buena entre Vladimir Putin y Trump. Vladimir Putin es un presidente muy preparado, la verdad, muy capacitado. Entonces creo que su estrategia va más con no entrar en roce tanto con Trump, porque sabemos el temperamento que tiene, que en cualquier momento puede estallar. Incluso fue a visitar a los damnificados por el huracán que hubo en Estados Unidos, en la costa. Fue a visitarlo, pero con una actitud muy déspota. Incluso su esposa, la primera dama, fue en tacones. ¿Cómo es posible que en una zona de desastre vayas con tacones? Eso es impensable. Afortunadamente ya hay personajes de México, miembros del ejército, que ya fueron a brindar ayuda correspondiente a los damnificados. Entonces vamos a esperar a lo que platiquen el presidente de México y el presidente de Rusia. Vamos a ver qué es lo que están negociando, para ver también un poco cómo puede influir en las relaciones de Estados Unidos y México. Bueno, nuestra última noticia en Barra de Opinión es un tema que afecta a distintos
estudiantes, no solamente de nuestro estado, sino de distintos estados, como el Estado de México. Resulta que Animal Político publica una investigación ardua donde diversas universidades se juntaron y desviaron recursos para beneficio propio. Así es, son 11 dependencias federales las que a través de distintas universidades operaron una mega estafa. ¿Cómo es que funciona esta estafa? Lo que hicieron estas dependencias fue brindar cierta cantidad de dinero, estamos hablando de miles de millones de pesos, los que les otorgaron a las universidades, y las universidades se encargaron de contratar distintas empresas para que estas empresas realizaran esas labores que necesitaban estas dependencias federales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se presentaba que, por un ejemplo, por así decirlo, una universidad tenía a su cargo miles de millones de pesos, presentaba que iba a estar trabajando con 6 distintas empresas, de ellas solamente se dio a conocer una y las otras 5 estamos hablando de que eran ficticias. Ese es el problema que están teniendo en esta gran estafa. Estamos hablando de algunas de las dependencias que destacan es la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. En el entonces tenía el cargo Rosario Robles Berlanga. Banobras, que fue durante la administración de Alfredo del Maza, gobernador electo actualmente por el Estado de México, y Pemex en plena gestión de Emilio Ricardo Lozaya Austin. De hecho, la investigación nos dice que las cifras superan los 1,000 millones de pesos. Y esto es impresionante porque hace poco tuvimos una situación similar con Javier Duarte, pero ahora es una situación que no solamente engloba a una persona, sino a distintos entes, incluso educativas, incluso universidades que dieron este paso en la posible corrupción, si esta investigación llega a ese punto. Así es, de acuerdo con el reportaje, además de Sedesol, Banobras y Pemex, participaron también en el fraude Vivienda del ISSSTE, FOBISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la de Agricultura, SAGARPA, de Economía, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y por su parte, las instituciones educativas que fueron involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos, la Universidad Popular de Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y la Universidad Tecnológica de Tabasco, así como el Instituto Tecnológico Superior de Comacalco. Vamos a darle un seguimiento a esta investigación porque la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está en una crisis financiera, ya que no se le ha dado el pago oportuno a los jubilados y a los trabajadores de la universidad. Se pretendía un estallamiento de huelga, pero los trabajadores decidieron no irse a huelga para no perjudicar a los estudiantes. Pero ahora, con esta investigación que involucra al rector Alejandro Vera Jiménez, vamos a ver qué decisiones se toman, si se va a llevar a cabo una huelga o a quién se le va a imputar los cargos o a quién se va a culpar de esta serie de corrupciones, de esta serie de desvíos. Sí, así es. La verdad es que la situación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pues está muy delicada porque no anunciaron que se le va a depositar 50 millones de pesos a la Universidad del Estado de Morelos, y el emplazamiento a huelga continúa, nada más que me parece que se cambió del día 3 de septiembre al 22 de septiembre. Y vamos a ver cómo reaccionan las autoridades universitarias. Y recordemos que Aurelio Nuño había dicho que no se le iba a asignar más recurso extraordinario a la universidad, pero ahora nos llega esta noticia de 50 millones por parte del Estado. Sí, así es. Entonces vamos a ver de qué manera se van a administrar estos 50 millones de pesos para ver si es posible llegar a un acuerdo y no llegar a estallar una huelga. Y vemos cómo continúa esta investigación de esta gran estafa, porque estamos hablando que son más de 3.4 mil millones de pesos los que estas dependencias dieron a distintas universidades, y se ha
descubierto que no se contrataron a dichas empresas para realizar las labores correspondientes. Bueno, vamos a darle seguimiento a las noticias que les estuvimos dando en esta barra de opinión. Yo me despido, mi nombre es Guillermo Rodríguez. Yo soy Christopher Vázquez. Y espero que nos sigan en nuestras redes sociales, van a aparecer aquí abajo. También sigan nuestro canal de YouTube, denle like y compartan para que más seguidores empiecen a consumir nuestro contenido. Hasta luego y muchas gracias.